Muy buenas noches. Queremos, a nombre de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, darles la bienvenida. Queremos pedirles de entrada una disculpa. Hemos tenido un problema técnico que no hemos podido solucionar entre abogados para transmitir en directo, por lo que estamos grabando la reunión y la vamos a colgar inmediatamente en nuestro sitio de Facebook. Así que, con las disculpas del caso, queremos darles la bienvenida a esta sesión de análisis de las sentencias, las últimas sentencias que contra Bolivia se han dictado desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los meses anteriores. Esta reunión se va a desempeñar, realizar de la siguiente manera. Van a participar nuestros 3 miembros de número de la Academia, Sonia Elena Roca, Rafael Subieta y Oscar Barrientos. Cada uno va a analizar durante 10 minutos cada sentencia y luego vamos a hacer una ronda de preguntas para que podamos, en este caso, disculpas nuevamente, poder colgar desde nuestro sitio de Facebook. Entonces, doy la bienvenida a nuestra vicepresidenta, la postdoctora Sonia Eliana Roca Serrano, y ella va a analizar la sentencia del caso Angulo contra Bolivia. Sonia, por favor, entonces, corren los 10 minutos. Buenas noches a todos y todas. Bueno, el 18 de noviembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la sentencia Angulo Lozada versus Bolivia. ¿De qué se trata el caso? El hecho que es una joven de 16 años que es violada y abusada sexualmente por su primo hermano en el periodo del 2001 al 2002. Su primo llegó como apoyo a la casa familiar donde ella vivía. Por supuesto, el caso ingresó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien dictó la mencionada sentencia. En este caso, la Corte Interamericana argumenta o razona en 2 sentidos. Uno, el deber de la debida diligencia reforzada y el acceso a la justicia. En el primer enfoque, sí vamos a entender la debida diligencia reforzada. La Corte utiliza el artículo 7 de la Convención de Belén do Pará para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y que señala claramente que el poder, los órganos judiciales deben actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar los casos de violencia contra las niñas y adolescentes, y también incluye que tiene que tomar medidas de protección y que se realice un juicio justo, oportuno y rápido. En ese sentido, también menciona el artículo 19 de la Convención Americana que está referido a los derechos del niño. Entonces, lo que vemos que, ¿por qué es un deber de una diligencia reforzada? Porque se trata de niños y adolescentes. Y cuando estamos en el caso de niños, niñas y adolescentes, estamos dentro del tienen, por su condición de que se encuentran en proceso de desarrollo y formación, una protección reforzada debido a su estatus de niño o adolescente. Entonces, menciona todo el corpus juris de los derechos del niño, fundamentalmente la Convención Americana la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Y fundamentalmente el interés superior del niño, que en caso de conflicto de intereses se realiza una ponderación de derechos y siempre tiene que beneficiarse, ¿no? Y tiene que cumplirse estrictamente los derechos del niño. Por lo tanto, la Corte, al razonar sobre el deber de una diligencia reforzada, señala que el Estado la violó completamente este derecho. ¿Por qué? Porque cuando inició los procesos o los juicios que se iniciaron en relación al proceso de violación que inició los padres, se ve que cuando le practican la prueba del médico forense,
estaban una serie de estudiantes con el médico o la médica que le practicaba dicha diligencia. Ahí se vulneró su dignidad, su integridad, el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por otro lado, cuando la fiscal la interrogaba a Brisa, ¿no? Lo que podemos observar que la maltrataba y le hacía la misma pregunta varias veces porque decía que ella estaba mintiendo. Entonces, en todo el proceso no se cumplió realmente este deber de la debida diligencia. Es así que la Corte razona en relación a la debida diligencia reforzada, al acceso a la justicia, el consentimiento dado y la discriminación institucional que sufre Brisa, ¿no? Porque por los estereotipos de género. Entonces, que quede claro que lo primero, el deber de la debida diligencia reforzada en atención al artículo 7 de la Convención de Belén de Pará, el artículo 19 de la Convención Americana de los Derechos del Niño, que hace la protección especial que gozan los niños y adolescentes, el artículo 11 relacionado a la dignidad que es inherente a las personas y peor de adolescentes que se encuentran en proceso de desarrollo. O sea, no se cumplió no se realizó una investigación seria, oportuna y rápida. Y más que todo, la investigación que se realizó fue vulnerando sus derechos. Hubo un sesgo discriminatorio en todo el proceso. Y más teniendo en cuenta que los padres de Brisa presentaban informes psicológicos que señalaban que Brisa tenía un trauma post-abuso sexual. Entonces, en relación, como ya mencioné, ¿no? La violencia sexual trae graves consecuencias físicas y psicológicas, y en este sentido, la Corte hace como un protocolo menciona de cómo deben ser las entrevistas de los niños y adolescentes en un entorno seguro, que se debe investigar la revictimización de la niña, porque en varias oportunidades le preguntaban los mismos. No nos olvidemos que hubieron 3 procesos, ¿no? Y aquí estamos hablando ya del segundo aspecto, la duración razonable, el plazo razonable y la celeridad del proceso. Van casi 20 años y todavía no se tiene sentencia firme en este caso. Entonces, ¿por qué? Porque el primer proceso se lo juzgó y tuvo sentencia por el caso de estupro agravado, pero en realidad los padres lo que querían, lo que solicitaron y lo que había vivido en realidad Brisa era una violación, ¿no? Pero como Brisa tenía 16 años, la primera sentencia indica estupro agravado, ¿no? Que es una figura del Código Penal que de 14 a 16 años, a 18, quien mediante seducción, mediante seducción, engaños, tenga relación con una persona comprendida entre los 14 a 18 años. Y en ese sentido, o sea, vemos que hubo una retardación injustificada del proceso. Hubieron 3 procesos, porque indudablemente este proceso por estupro, la Sala Penal de la Corte Suprema, de la entonces Corte Suprema de la Nación, anuló la sentencia y tuvo que reiniciarse otro proceso que también fue anulado porque no se presentó en el certificado forense, porque en el primer juicio se presentó el certificado forense que fue practicado vulnerando la dignidad de Brisa, pero fue desestimado porque había sido realizado antes del primer juicio. En el segundo proceso también fue anulado, y en el tercer proceso, que es el que se encuentra, se le vuelve a practicar un examen forense innecesario, ¿no? Porque habían transcurrido 6 años de la violación de las... Pues, ahora, ya hemos hablado de la debida diligencia
reforzada, hemos hablado del plazo razonable para dictar sentencia, y otro aspecto que sí hace énfasis la Corte es en el consentimiento, ¿no? Y señala que si bien Brisa, en el caso de los niños y adolescentes, indudablemente el consentimiento muchas veces no lo expresan mediante negación, porque como tienen una relación asimétrica de poder, el hombre era 10 años mayor que la adolescente, entonces señalan que, y los peritos han informado que en caso de violación hacia niñas o adolescentes, la víctima no pone resistencia, ¿no? Es algo común, ¿no? Entonces, porque uno de los requisitos que uno de los presupuestos jurídicos que se pedía era que sea que nuestra tipificación del Código Penal en ese momento, el 309, señalaba acceso carnal sin su consentimiento, ¿no? Y entonces ellos decían, pero ¿por qué? Y tenía que ser mediante actos de violencia, y no había habido violencia. Entonces es muy importante en este caso el consentimiento, y la Corte es clara en señalar que en el caso de niños y adolescentes muchas veces el consentimiento se puede no expresar, ¿no? No pueden, muchas veces no gritan por esta situación de poder o asimetría. Y por otro lado, el cuarto aspecto que razona la Corte Interamericana, que en el sentido que fue una discriminación, que no se la juzgó con una perspectiva de género, y se vulneró el principio de igualdad y de no discriminación, hubo una relación de desigualdad, se vulneró el artículo 24 y 25, el 24 y la igualdad ante la ley, y el 25 todo lo referido a un recurso efectivo. Y acá es muy importante que tengamos en cuenta que lo que hablamos de la igualdad material, que de una igualdad formal o real, realmente se debe pasar a una igualdad material a través de acciones discriminativas de forma positiva. O sea, tratar igual a los que son iguales y tratar desigual a las personas que son desigual. Por supuesto, acá una niña mujer tiene doble discriminación por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser niña adolescente. Ahora, ¿cuáles son la sentencia? La sentencia lo que dispone es una reparación integral, ¿no? La obligación de investigar los hechos e identificar a los culpables, ¿no? Y en ese sentido, que se continúe hasta que se tenga sentencia firme en el proceso de Brisa y de la persona, de su primo, y que se comience investigaciones a los fiscales, a los médicos forenses, a los funcionarios que no cumplieron con la debida diligencia de juzgar a una niña con perspectiva de género. Después, la medida de satisfacción, como siempre, la publicación de la sentencia y al cabo de un año la sentencia in extenso en la página web. Después también, entre las garantías de no repetición, Bolivia tiene que adecuar su normativa, el estupro, ¿no? Tiene que adecuarlo, e inclusive hay sugerencias de eliminar esta figura del estupro, porque en realidad constituye muchas veces, se legaliza o garantiza la violencia de género. Adecuar el artículo 309, que realmente diga sin el consentimiento, no como dice ahora, actos no consentidos. Tiene que decir sin el consentimiento expreso de la víctima. Y por otro lado, señaló los programas de capacitación que debe hacer el Poder Ejecutivo para capacitar, ¿no?, de la temática de violencia de género. Y por otro lado, que las estadísticas en cuanto a violencia de género que están dispersas en diferentes organismos se centralizan para tener una información fiable, cierta, sobre el estado de la violación de niños, de la violencia de género en general, de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, estoy a su disposición.
Muchas gracias, Sonia. Después de los 10 minutos que has expuesto, le tocaría a nuestro colega Rafael Subieta Tapia, que nos va a hablar de la sentencia del caso Flores Bedregal contra Bolivia. Tenemos que decir que en este caso tenemos un hándicap porque Rafael ha sido el abogado del caso que ha llevado por parte de la familia Flores de Pedregal. Así que tenemos una persona que ha estado en el juicio y por tanto pues le invitamos a que participe agradeciéndole por su participación. Adelante, Rafael, y también aprovechamos para dar la bienvenida a todos los colegas que están siendo admitidos a través del Zoom de la academia para poder participar de manera directa y pues reiteramos nuestras disculpas a quienes querían escuchar por Facebook Live. De un momento vamos a colgar el video, ya que no hemos podido generar la señal desde nuestro Zoom recién adquirido. Al parecer hemos tenido algún problema. Así que Rafael, adelante por favor. Pues muy buenas noches, doctor Yáñez, a todas y a todos los presentes en esta reunión de Zoom y a todas las personas que van a poder observar el conversatorio a partir de Facebook Live. Voy a tratar de ser lo más conciso en mi exposición. Primero quisiera exponerles un poco los hechos, después la parte de la teoría del caso del Estado y también lo que es los hallazgos o determinaciones jurídicas de fondo a las que ha llegado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar, la sentencia se ha emitido en enero de este 2023. Respecto a los hechos, el caso se relaciona con la desaparición forzada del señor Juan Carlos Flores Bedregal el 17 de julio de 1980 durante el ataque a la Central Obrera Boliviana en vigencia del golpe de Estado de Luis García Meza. El señor Flores Bedregal, la víctima en este caso, era diputado en ejercicio desde noviembre de 1979 hasta la comisión de la desaparición forzada, quien debo destacar que tenía un compromiso inquebrantable con los derechos humanos y la decisión de realizar cambios trascendentales a partir del correcto ejercicio de la profesión política. De hecho, hay que tomar en cuenta que fue el diputado más joven de la historia de Bolivia, pues a sus 27 años y era miembro del Congreso Boliviano. Bueno, el 17 de julio de 1980, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE, que está vigente hasta el día de hoy, se encontraba reunido en el edificio de la COP para tomar medidas de resistencia frente al golpe de Estado de Luis García Meza. Sin embargo, fueron atacados por miembros de las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares, quienes los detuvieron en primera instancia, luego los obligaron a bajar en fila con las manos en la nuca. Luego sucedió que cuando el diputado nacional Marcelo Quiroga Santa Cruz fue reconocido por los paramilitares, se produjo un forcejeo en un intento de apartarlo del grupo. Esto resultó en un disparo contra él, el señor Marcelo Quiroga. Y ante esta situación, Juan Carlos Flores Bedregal reaccionó intentando asistir a su compañero y supuestamente recibió una ráfaga de disparos. Existen declaraciones en los procesos judiciales acerca de que el señor Flores Bedregal fue subido junto a Marcelo Quiroga Santa Cruz a las ambulancias que trasladaron a los detenidos hasta el Estado Mayor, lo cual era un modus operandi en la época. Hasta la fecha se desconoce la suerte y el paradero de los restos de la víctima de este caso, lo cual se atribuyó, como lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de fondo, a múltiples mecanismos de encubrimiento. Y es esto lo que tenemos que tomar en cuenta porque estos múltiples mecanismos de encubrimiento se han mantenido hasta el día de hoy. ¿Cuál fue la teoría del Estado? Rápidamente, por motivos de tiempo, debo resumir que la teoría del Estado fue interponer excepciones preliminares que se entremezclaban con el fondo, controvirtiendo la caracterización de los hechos como desaparición forzada. La teoría del Estado se centraba en que supuestamente oficiales policiales hicieron el levantamiento de 2 cadáveres de un barranco en La Mayaza, en La Paz, que correspondían aparentemente al señor Juan Carlos Flores Bedregal y Marcelo Quiroga Santa Cruz. Dice, según esta teoría, que los dejaron en la morgue del Hospital de Clínicas y que cuando retornaron les dijeron que los cadáveres habían sido sustraídos por personas en un jeep militar. Entonces, para el Estado se trataba de un asesinato y una sustracción de cadáver, cual si fueran objetos, por lo que no correspondía a la calificación de desaparición forzada. Y al no ser el asesinato o la violación al derecho a la vida una violación de carácter continuo, como lo es la desaparición forzada, para Bolivia la Corte no tenía competencia para conocer el caso, pues recién se habría aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana a partir de julio de 1993.
Ahora pasamos a qué resolvió la Corte en el fondo. En primer lugar, la Corte desestimó la excepción preliminar al entender que la calificación jurídica era un aspecto de fondo y no correspondía como excepción preliminar. Luego se concentró, y esto fue muy importante, en desestimar la teoría del caso del Estado. La prueba que ofreció el Estado para su teoría del asesinato fue el acta de levantamiento de cadáver del señor Flores Bedregal, supuestamente llevado a cabo en La Mañaza. Y aparte, las declaraciones de los policías que realizaron el supuesto levantamiento. Lo interesante del análisis de la Corte fue que contrastó el acta con los principios que deben observarse en la investigación de muertes potencialmente ilícitas. Esto es el protocolo de Minnesota. Estos principios y este protocolo contiene diligencias mínimas e indispensables para la preservación de la escena del crimen, la cadena de custodia y los elementos de prueba de los que depende el éxito de la investigación. Entonces, haciendo una contrastación entre el acta de levantamiento de cadáver y estos principios, la Corte determinó que se desprendía de este documento que no intervino un investigador especial o fiscal. En primer lugar. En segundo lugar, el cuerpo había sido removido por el personal policial que supuestamente había constituido en el lugar y no personal especializado forense. No participó precisamente un médico forense ni personal de laboratorio, no se realizó una secuencia fotográfica y el acta se encontraba además adulterada porque habían tachaduras en los puntos relativos al retorno a la ciudad y llegada a la morgue. Además, era importante que en observaciones, en el acta, decía no se procedió al levantamiento legal. En suma, emerge del documento, según la Corte, que el supuesto cuerpo no se sometió a un examen forense y no fue identificado por sus familiares, conocidos o testigos. En ese sentido, la Corte dijo que no satisfacía los estándares mínimos y por las acciones y omisiones de los funcionarios públicos no existía certeza de que la diligencia de levantamiento de cadáver se haya practicado sobre el cuerpo del señor Flores Bedregal, es decir, desestimaba la prueba principal del Estado. Además, cabe resaltar como un comentario aparte que en el mismo documento Marcelo Quiroga Santa Cruz. Entonces, estas afirmaciones de la Corte que desestiman el acta de levantamiento de cadáver pueden ser trasladadas al caso internacional del señor Marcelo Quiroga Santa Cruz, que actualmente se encuentra en etapa de fondo ante la comisión. Finalmente, respecto a las declaraciones de los policías que supuestamente habrían hecho el levantamiento de cadáver, estos ya habían sido condenados en el proceso penal ordinario que se llevó a cabo sobre este mismo tema por falso testimonio y encubrimiento. Con eso se desestimó la principal prueba del Estado. Entonces, ya ingresando a los elementos de violación respecto a la desaparición forzada, la Corte analizó si existían los tres elementos para calificar los hechos como desaparición forzada. Los tres elementos jurisprudenciales son la participación o aquiescencia de agentes estatales, la privación de la libertad y la negativa de reconocer la detención y proporcionar información o revelar la suerte o paradero de la víctima. Sobre el primer requisito no existía controversia. Tanto Bolivia como los representantes de las víctimas sabíamos y habíamos acreditado que habían participado fuerzas armadas y paramilitares estatales. Además, esto ya se había determinado en el caso Ticona versus Bolivia. Sobre el segundo requisito, es decir, la privación de la libertad, los agentes estatales habían retenido a todos los miembros del CONADE dentro de la COP y los obligaron a descender con las manos en la nuca. Entonces, desde ese momento se iniciaba la privación de la libertad coercitiva al tener un control total sobre la libertad de movimiento de todos los detenidos, incluyendo la víctima. Entonces, el segundo elemento ya se encontraba acreditado. Y sobre el tercer requisito, es decir, la negativa a revelar el paradero de la víctima, se tomó en cuenta que los procesados habían rendido declaraciones falsas conforme a un pacto de silencio sobre el paradero de la víctima. Adicionalmente, habían sido condenados por su negativa a revelar información, así como el elemento de está con el micrófono encendido, si por favor podrían apagarlo. Muchísimas gracias. Bueno, sobre el segundo punto, estamos con los procesos judiciales. La Corte, no sé si el administrador, por favor, podría apagar el micrófono. Les pido, por favor. Bueno,
Entonces, respecto a los procesos judiciales, la Corte concluyó diferentes aspectos. En primer lugar, existió una falta de la observancia de la diligencia debida respecto al desarrollo de la investigación y proceso penal que se había instaurado. Se había iniciado 27 años en el proceso penal. Posteriormente, determinó que existía una demora excesiva e injustificada en la tramitación del proceso para investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos, pues el proceso duró 12 años. Y después de más de 4 décadas, porque esto sucedió en 1980, desde que se inició la ejecución de la desaparición forzada de la víctima, continúa pendiente el juzgamiento y eventual sanción de los responsables. Más de una docena de los procesados terminaron con sentencias de 1 a 3 años por el tema de encubrimiento y falso testimonio, a pesar de que esto puede ser calificado como una complicidad en la desaparición forzada. Entonces, no existe una equivalencia respecto a lo que es la gravedad del delito y la pena impuesta. Y a las personas que fueron condenadas a 30 años, se puede tomar en cuenta que una de ellas sigue prófuga, otra de ellas supuestamente falleció, y una tercera, que es el señor Felipe Froilán, fue capturado 6 años después, aunque cobraba renta de vejez en el Banco Unión como ex militar, fue liberado el 2020 y recapturado el 2022, en este contexto donde los jueces de ejecución penal habían liberado bajo el pretexto de salud a algunas personas que habían cometido graves delitos, y pues cuando se realizó todas las denuncias, incluyendo de la familia Quiroga Santa Cruz y Flores Bedregal, pues esta persona fue recapturada. Además que las sentencias establecieron que ninguno de ellos fue condenado como autor directo. Finalmente, sobre el acceso a la información, la Corte consideró que en casos de desaparición forzada de personas y en general de graves violaciones de derechos humanos, el acceso a la información que reposa en los archivos de las Fuerzas Armadas resulta indispensable para esclarecer la responsabilidad estatal y satisfacer el derecho a la verdad. Estableció 2 obligaciones estatales. La primera, desclasificar archivos y documentos de las fuerzas de seguridad es necesario a fin de obtener pruebas o indicios relevantes para la investigación y esclarecimiento de violaciones de derechos humanos. Y el segundo estándar es que las autoridades deben garantizar el acceso a la información a los familiares de las víctimas de desaparición forzada de personas, así como a la sociedad en su conjunto. Además, determinó la violación del derecho de acceso a la información. Me parece muy importante en este caso que la Corte tomó en cuenta el artículo 98 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que impide que cuando el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas entregue documentación a la autoridad judicial, éste pueda ponerlas a disposición de las partes. Entonces, dicho impedimento lo clasificó la Corte Interamericana como una violación a la independencia judicial por el principio Iura Novit Curia. En materia de reparaciones, además de ordenar las investigaciones a las cuales no se podría oponer amnistías o prescripciones, también determinó que se debería realizar de manera sistemática y rigurosa la búsqueda del paradero de los restos del señor Juan Carlos Flores Bedregal y otras reparaciones muy importantes, en especial la de adecuar mediante control de convencionalidad ex oficio todas las normas internas a la luz de la Convención Americana y la interpretación hecha por la Corte en este caso. Finalmente, en materia de reparación económica, se condenó al Estado en su totalidad, haciendo una suma, a pagar el monto de $471.050. Podemos hablar más en las preguntas sobre las medidas de reparación y el impacto de esta sentencia, pero cedo el tiempo al doctor Barrientos. Muchísimas gracias. Oscar, bueno, muchas gracias, Rafael, y pues le cedemos la palabra a nuestro miembro de número, Oscar Barrientos, que nos va a hablar ahora de el último caso, que es el caso Blas Valencia. Adelante, por favor, Oscar, y una vez más les pedimos a los que están compartiendo con nosotros que tengan apagados sus micrófonos para poder no interrumpir al expositor. Adelante, por favor, Oscar. Muchas gracias, Arturo, y bueno, muy buenas noches a todos y todas. Pues un honor para mí siempre poder compartir y poder retroalimentar el tema de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? De hecho, las sentencias de la Corte son, se puede decir, una lucha emblemática porque refleja casos de violaciones
muy graves a los derechos humanos, como vamos a ver en este caso. En el caso Valencia, Campos y otros versus Bolivia, el caso versa pues sobre la responsabilidad que tiene el Estado por la violación de varios derechos humanos durante la investigación de un atraco a una furgoneta de transporte de valores. Los hechos se remontan al allanamiento de 6 inmuebles, durante el cual la policía utilizó fuerza desmedida y cometió actos de violencia y tortura contra varias de las víctimas, entre las que se encontraban 2 niños y un adolescente, por cierto. Además, algunos de los domicilios allanados por la propia policía no estaban incluidos en las órdenes judiciales correspondientes que se emiten después de allanar los mismos. Tras los allanamientos, las víctimas fueron llevadas a instalaciones de la PTJ, lo que era la Policía Técnica Judicial en ese entonces, donde fueron detenidas en celdas que no cumplían las condiciones mínimas y además fueron objeto en esas celdas de violaciones a sus derechos fundamentales, como por ejemplo violencia física, violencia verbal, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y además las mujeres fueron violadas por los agentes policiales. O sea, y miren ustedes la gran cantidad de derechos y la gravedad de los derechos humanos que han sido violados en este caso por las fuerzas policiales. En ese contexto, la Corte va a ir concluyendo cuando analiza el caso que el Estado primero ha violado la libertad personal, consagrado en el artículo 7 de la Convención Americana, relacionado al artículo 1 del mismo cuerpo normativo, porque tenía la obligación de garantizar el respeto y la protección del derecho a la libertad personal en 2 aspectos fundamentales que ustedes saben mejor que yo, el aspecto formal como el aspecto material. Ustedes saben que cualquier restricción a la libertad personal debe estar basada siempre en una ley previa y clara, y además debe ser ejecutada por una autoridad competente y debe estar sujeta todo el procedimiento, todo el accionar de la policía a un control judicial. En cuanto al aspecto material, cualquier restricción o privación de la libertad personal también debe ser necesaria y proporcional para alcanzar un fin legítimo. Lamentablemente en este caso no ha pasado nada de ello y producto de la restricción a la libertad física se va a dar una serie de vulneraciones a otros derechos conexos en ese escenario que les estoy comentando, ¿no? Entonces, voy a empezar detallando algunos derechos que en sí sumando son como 9 derechos violados de las personas que han sido detenidas y también especialmente de las mujeres. Y primero, por ejemplo, la Corte va a decir que se ha violado el derecho al domicilio. ¿Por qué? Porque la Corte concluye que se ha violado el derecho al domicilio, que está garantizado en el artículo 11.2 de la Convención, al realizar allanamientos ilegales en los domicilios de las víctimas sin una orden judicial válida y además sin respetar las garantías procesales correspondientes. Luego de esto, pues evidentemente se produce la violación del derecho a la protección de la familia, porque lógicamente ante un allanamiento ilegal, irregular y inconstitucional, se ha dado lugar a la afectación de la integridad física y psicológica de las personas que estaban en sus domicilios, así como de su seguridad personal y familiar. Otro derecho que se ha violado, por ejemplo, lo dice la Corte, es el derecho de propiedad privada, porque evidentemente el Estado, a través de sus agentes represivos, lo que hace con estos allanamientos es afectar los bienes y pertenencias, porque no se contentan solamente con torturar a las personas y con reducir a las mismas con extrema violencia, sino que también afectan sus bienes personales, proceden a robar objetos de valor, dinero, joyas, etcétera. Entonces, esto agrava incluso todo lo que es el derecho de la propiedad privada. Además, hay otros derechos vulnerados, como la integridad personal, muy relacionado al derecho a la salud, porque evidentemente lo que dice la Corte en la sentencia es que se han producido actos de tortura y estos actos están reflejados y detallados en la sentencia y además se puede evidenciar que estos actos han consistido en golpes, descargas eléctricas, asfixia con bolsas plásticas, amenazas de muerte y además violencia sexual con la violación de las mujeres que estaban en las casas que han sido allanadas, ¿no? Finalmente, bueno, hay otros derechos vulnerados, pero lo que quiero decir es que también la Corte ha establecido que se ha vulnerado el derecho a la vida, porque el señor Genaro Ahuachu Luna, que también ha sido sometido a tratos crueles y degradantes durante el allanamiento de su domicilio, fallece mientras es trasladado a un centro médico desde el penal de Chonchocoro, ¿no? Entonces la Corte concluye que el Estado boliviano no le ha garantizado el derecho a la vida, ni le ha brindado atención médica adecuada y oportuna,
mientras se encontraba bajo custodia estatal, ¿no? Violando así el Estado el derecho a la vida garantizado en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, la Corte dice que se ha violado el derecho a la salud. ¿Por qué? Porque las personas que han sido evidentemente víctimas de este allanamiento ilegal e inconstitucional han sufrido varias lesiones que requerían cuidados médicos y servicios de atención y lamentablemente no han tenido acceso a ningún tipo de atención médica, ¿no? También se ha violado, según la Corte, el derecho a la honra, la dignidad, los derechos de la niñez. ¿Por qué? Porque en una conferencia de prensa se presenta a toda la familia supuestamente que era parte de esta banda, y entre las personas que estaban presentándose se exhibe a las presuntas víctimas como responsables del atraco en una conferencia, como ya les decía, y se exhibe también a menores de edad. En este caso también se presenta a niños y adolescentes detenidos como miembros de la banda de los asaltantes, entonces, de los supuestos asaltantes. Entonces, esto también es grave porque de alguna manera lo que hicieron es, lo que acostumbran a hacer generalmente es mostrar a las personas, sin siquiera en este caso tenían una imputación formal, pero ya lo estaban acusando como si fueran culpables. Esto evidentemente ha violado varios derechos, como incluso el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia, y en el caso de los niños se ha agravado porque no debían haber sido presentados como parte de una banda criminal, y eso es lo que ha acontecido en el presente caso. Finalmente, bueno, como ha habido violación de mujeres, se ha violado, evidentemente dice la Corte, el artículo 81 y 25.1 de la Convención Americana, esto también en relación con la Convención Belén do Pará, al precisamente no haber realizado el Estado ninguna investigación efectiva sobre la violación de los derechos humanos de estas mujeres y sobre las denuncias de violación que ellas han hecho en este caso, ¿no? Entonces, bueno, son muchos derechos, y además el Estado ha omitido un deber importante, que es el deber de investigar los actos de tortura, porque tampoco ha cumplido con ese deber y obligación de investigar los actos de tortura y maltrato que se habían evidenciado precisamente cuando se han hecho los operativos y esos allanamientos, violando así las garantías judiciales consagradas en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos extraer? Aprovechando que tengo algunos minutos de todo esto que les estoy diciendo, pues yo creo que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahora analizada, muestra que el Estado boliviano ha violado múltiples derechos humanos, pese a que tenía la obligación de garantizar los mismos. O sea, es decir, la obligación del Estado implica prevenir, investigar y sancionar actos de violencia y abuso por parte de las fuerzas policiales, y no lo ha hecho, ¿no? Además de resguardar a las personas que tiene bajo su custodia. Entonces, para remediar estas violaciones, la Corte ha ordenado al Estado boliviano una serie de medidas de reparación, evidentemente, incluyendo el acceso efectivo y equitativo a la justicia, medidas para prevenir garantías de no repetición en violaciones similares de derechos humanos en un futuro. Asimismo, la Corte ordena al Estado boliviano realizar una investigación efectiva y exhaustiva sobre los hechos denunciados por las víctimas y sancionar a los responsables de las violaciones cometidas, ¿no? Finalmente, corresponde enfatizar sobre la importancia para todos, ¿no?, de respetar los derechos humanos y el Estado de Derecho como pilares fundamentales para una sociedad justa y equitativa, pues la protección de los derechos humanos es responsabilidad de todos los actores del Estado, por supuesto, incluyendo a los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley. Resulta, por tanto, fundamental fortalecer la capacitación y supervisión de los agentes represores para evitar tan aberrantes violaciones de los derechos humanos en un futuro. Finalmente, decir que es importante reiterar que la sociedad civil y los medios de comunicación tienen que ejercer un control de vigilancia, porque y además tienen que informarse y capacitarse, ¿no? Porque en cualquier contexto donde no se terminen siendo, bien ustedes, no obstante que han sido expuestos ante la opinión pública, y esto les ha ocasionado una estigmatización a muchas de las personas que ni siquiera habían participado de ningún asalto, y esto les ha generado evidentemente violencia psicológica, les ha generado una especie de desacreditación por el resto de su vida, ¿no? Entonces, los medios de comunicación han terminado siendo cómplices al haber mostrado estas imágenes y también haber mostrado niños. Y bueno, como ustedes pueden ver, estas son las graves violaciones de los derechos humanos que se han cometido por un uso desmedido de la fuerza por parte de los agentes policiales,
y todo esto tiene que seguirse investigando y tenemos que compartir la sentencia, debatirla, necesitamos difundirla para que en un futuro se eviten este tipo de acciones del Estado que se han replicado en otros escenarios, como por ejemplo Hotel de las Américas. La policía no está para estas cosas, es decir, no se puede investigar delitos cometiendo otros delitos, y creo que ese es el mensaje final y más importante que tiene que quedarnos de esta sentencia. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros tres miembros, tres académicos de número que han participado con sus brillantes exposiciones. Vamos a dar ahora, perdón, un margen de unos 2 o 3 minutos por cada expositor para que nos puedan resumir fundamentalmente, uno, las obligaciones que le quedan en cada caso que el Estado tiene que cumplir. Sonia, por ejemplo, ya mencionó algunos sobre el tema de los cambios al Código Penal. Oscar también, también Rafael, pero nos gustaría, porque eso es lo que me piden, que puntualmente nos puedan resumir cada uno, uno, las obligaciones estatales, y dos, las lecciones que nos quedan, sobre todo para los operadores del sistema. Da la impresión de que muchos piensan que uno puede, como se dice comúnmente, meterle nomás aquí adentro, pero afuera, es decir, ya en el sistema de responsabilidad internacional, sea como en este caso del Interamericano, dependiente de la OEA, o de el sistema universal, dependiente de las Naciones Unidas, la situación cambia rotundamente. Yo sé que es complicado, cuesta mucho tiempo, mucho dinero que hay que invertir, etcétera, pero yo creo que hay que darnos cuenta que somos ciudadanos del mundo y ya no es los actos o omisiones que como operadores del sistema podamos causar o generar, podrán tal vez ser en alguna medida tolerados internamente, pero externamente estamos viendo que ya no. Creo que esa es una de las principales lecciones que como moderador yo podría percutir para poder continuar con el debate. Entonces, empezamos por las damas. Sonia, ¿cuáles serían las principales obligaciones y las lecciones de tus... Indudablemente que hay obligaciones, ya mencioné que hay una reparación integral, que esa es la característica de la Corte Interamericana, ¿no? Que cumple varios tipos de medidas, ¿no? Le queda al Estado la obligación de investigar los hechos, e identificar y juzgar, en su caso, y sancionar a los responsables. En ese caso, por ejemplo, tiene que mantener el pedido de extradición del ciudadano X que realmente abusó sexualmente de Brisa. Le queda también el deber que tiene el Estado y estamos en el rubro de investigar, sancionar, ¿no? El deber de iniciar proceso a las personas responsables de la mala atención al fiscal, al médico forense, a los jueces. Se tiene que hacer una investigación seria de sus actuaciones que lo realizaron vulnerando múltiples derechos, porque no nos olvidemos que se vulneró el derecho a la integridad física y psicológica, ¿no? El 5.1 de la Convención Americana, las garantías del debido proceso, el 8.1, la dignidad, ¿no? 11, el 19 de la Convención Americana, el 24 y el 25. O sea, hay múltiples derechos que se han vulnerado en este caso. Entonces, le queda en la dimensión de investigar y sancionar esos dos tipos de tareas. Dentro de las medidas de satisfacción, el Estado tiene que publicar un resumen de la sentencia, ¿no? En un diario de prensa nacional, y después tiene que subirla en una página web oficial, porque es una medida de satisfacción de que se reconozca también que estos hechos también no pueden quedar impunes. Entre las garantías de no repetición, y ahí está la adecuación, ¿no? de la legislación interna, ¿no? Por el Estado, dice, adecuará su ordenamiento jurídico interno
de tal manera que la falta de consentimiento sea central y constitutiva del delito de violación, no como está ahora, que es actos no consentidos. Tiene que estar, sea un elemento central, ¿no?, en los delitos de violación. Otra cosa que tiene que hacer el Estado como garantía de no repetición, ¿no?, la adopción de protocolos nuevos de atención, ¿no?, de cómo se debe atender, investigar, ¿no?, en el caso de niños y adolescentes, un protocolo de investigación y actuación durante el proceso penal para los casos de niños, niñas, adolescentes, víctimas de violencia, un protocolo integral de abordaje y evaluación únicamente, etcétera. O sea, tiene también la obligación de elaborar protocolos específicos para la actuación en casos de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Sí hay un protocolo para juzgar desde una perspectiva de género, pero está abordado desde el punto de las mujeres. Ahora se tiene que ver que el niño, lo que hablábamos, la debida diligencia reforzada en cuanto el niño se encuentra en proceso de desarrollo y necesita un sistema de atención diferenciado que los adultos, ¿no?, por su proceso de desarrollo, ¿no? Y bien claramente ya la Corte da pautas, ¿no?, de cómo debe ser la atención, ¿no? Tiene que ser en un ambiente cerrado, compuesto por psicólogos o personas afines a esta área. Da otra pauta que para que no repita, no revictimice a la niña, que se graben en videograbadas, ¿no?, estas declaraciones, ¿no?, puede ser a través de una cámara Gesell para que ella misma no se dé cuenta, ¿no? O sea, se tiene que tomar una serie de medidas para realmente investigar los casos de violencia a los niños. No se lo puede tener expuesta como se lo tuvo a Brisa, que le pregunten miembros del tribunal, inclusive los jueces y ciudadanos le hacían preguntas impertinentes. Y aparte tiene que diseñar programas de capacitación para eliminar los estereotipos de género, porque en una parte dice, los jueces dicen, pero con la personalidad que tiene Brisa, es una personalidad fuerte, ella podía defenderse, pudo avisar que la estaban violando. Y ahí ese es un estereotipo de género, porque piensan que la mujer tiene que ser sumisa, callada, ¿no? Entonces, tiene que haber realmente un programa para lograr una verdadera igualdad real entre hombres y mujeres y eliminar estos estereotipos que vulneran los derechos de las niñas, niños y adolescentes y de nosotros las mujeres. Por otro lado, en relación a la reparación económica o pecuniaria, Brisa no solicitó, porque en realidad lo que ella quería demostrar, digamos, era esta violación y que sirva para que no se vuelvan a suceder estos hechos de cómo a ella se le vulneraron tantos derechos, ¿no?, en su condición de mujer adolescente, ¿no?, la integridad física, psicológica, la dignidad, su condición de niña, joven, adolescente, las garantías del debido proceso, 3 procesos y más de 20 años sin justicia pronta y oportuna, ¿no? Y en los procesos realmente la debida diligencia no se adecuó a los estándares de la Corte Interamericana, hizo todo lo contrario. Entonces yo pienso que es una sentencia emblemática y es de lo más avanzada en caso de violación hacia niños, niñas y adolescentes, y que Bolivia tiene que adecuar sus protocolos a ciertas pautas que ya lo dice la misma sentencia y a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias. Muchas gracias, Eliana. Entonces, le damos la palabra a Rafael para que nos pueda en 2 minutitos resumir
las obligaciones para el Estado y las lecciones para los operadores del sistema. Adelante, Rafael, por favor. Perfecto, muchísimas gracias. Se han dictado diversas medidas de reparación, pero lo que hay que tener en cuenta, y yo voy a nombrar 3 específicas, 3 convencionales y además una constitucional que me parece importante reflejarla en este aspecto. A ver, la primera es la típica reparación que dicta en esta clase de casos, es la de promover y continuar las investigaciones donde no se van a poder oponer amnistías y prescripciones. Pero hay que tomar en cuenta un aspecto muy, muy importante. La desaparición forzada es una violación y un delito continuo. Sí. Si hasta la fecha no se ha esclarecido la violación de la desaparición forzada, no se ha podido esclarecer el hecho y, por supuesto, no se han podido encontrar los restos, como lo ha dicho la Comisión Interamericana en su informe de fondo, ha obedecido a múltiples mecanismos de encubrimiento. Estos mecanismos de encubrimiento han sido detallados en la sentencia y, por supuesto, los hemos expuesto de manera escrita. Eso quiere decir que las violaciones no solo corresponden a las autoridades y gobiernos de la época, sino que se han ido perpetuando a través del tiempo hasta la fecha actual. Por lo que las investigaciones, procesamiento y sanción debería recaer y debe recaer por obligación internacional para el cumplimiento efectivo de la sentencia en las autoridades de los últimos gobiernos hasta la fecha que se han opuesto al acceso a la información, que no han cumplido con la debida diligencia, que de manera deliberada han escondido información o impedido el accionar de la Fiscalía y del órgano judicial y, por supuesto, han estigmatizado a las víctimas en su labor de búsqueda, incluyendo las declaraciones de altas autoridades que referían que las hermanas Flores Bedregal realizaban la búsqueda de su hermano por razones políticas. Entonces, ese es un primer elemento que impacta no solo en el pasado, y que eso creo no lo tiene en cuenta Bolivia, sino que también impacta en el presente en las autoridades actuales y del pasado reciente. El segundo punto, que es absolutamente importante en temas de desaparición forzada, es que le da un año para que de manera sistemática y rigurosa continúe la búsqueda del paradero de los restos del señor Juan Carlos Flores Bedregal, pero no lo hace diciendo que el Estado simplemente debe iniciar con esta búsqueda, sino que debe incluir todos los recursos humanos, técnicos y científicos adecuados. Creo que esa es una reparación mínima que se puede dar a las víctimas, pero que incluye una erogación de gastos, un establecimiento de una estrategia de búsqueda que menciona la sentencia incluso con la ayuda de cooperación internacional. El tercer punto convencional, para resumir, porque hay varias reparaciones, es que el Estado debe tomar medidas legislativas, administrativas y de otro índole para adecuar el ordenamiento interno. ¿Qué significa eso? Tenemos un proyecto de ley de acceso a la información que está casi 16 años retenido en la Asamblea Legislativa y que hasta ahora no está siendo procesado a diferencia de otras leyes. ¿Por qué? Entendemos que existen razones estratégicas para no hacerlo, pero a partir de esta sentencia debe establecerse que una ley de acceso a la información concordante con estándares internacionales debe ser sancionada y promulgada a la brevedad posible. Y por supuesto, les decía, una obligación constitucional implícita, que es la del artículo 113, parágrafo segundo. Si el Estado ha sido declarado responsable de un daño patrimonial, las autoridades, por acción u omisión, deberán responder mediante la vía de repetición. Pero es una obligación constitucional que indica una obligación imperativa. Deberá el Estado ejercer la repetición sobre la reparación pecuniaria, que me parece algo importante y además una obligación que deben hacerlo constitucionalmente las autoridades. Creo que esas serían las más importantes. Muchas gracias, Rafael. Y pues, Oscar, por favor, tu resumen. Bueno, ahora sí, muchas gracias y agradecería si pueden silenciar sus micrófonos los colegas que están entrando o que están en sala, porque se escucha solo a ellos. Lo que puedo decir es muy resumidamente que, bueno, evidentemente hay varias cosas que reflexionar en esta sentencia de la Corte, pero principalmente hay que reflexionar, creo yo, en lo que es el accionar del Estado, porque no es la primera vez, ya les decía, que el Estado a través de los aparatos represivos comete una serie de violaciones de los derechos humanos y son lecciones no aprendidas al parecer porque se siguen cometiendo este tipo de violaciones a los derechos humanos.
En este contexto, miren ustedes, hay cuestiones interesantes en caso de medidas de reparación, garantías de no repetición, y también ustedes saben que la Corte siempre emite fallos para restituir integralmente, intentar restituir integralmente la violación de derechos humanos, ¿no? En ese contexto, evidentemente, en el fallo está una indemnización económica necesaria, además, que está establecida, creo que en unos montos de $20,000 o algo por el estilo, no supera eso. Pero independientemente de, el tema monetario, que es un mecanismo interesante porque al Estado le duele pagar plata. No le duele muchas veces violar derechos humanos, pero sí le duele muchas veces pagar dinero. Entonces, es un mecanismo interesante para hacer, se podría decir, algo contra el Estado cuando no tiene control de sus agentes represivos, ¿no? Otro elemento interesante es que la sentencia ordena la implementación de un plan de capacitación destinado a los miembros de la Policía Nacional, a los miembros del Instituto de Investigaciones Forenses, Ministerio Público, jueces, defensores públicos, etcétera, para que puedan tener una mayor sensibilidad con ciertos derechos que se han vulnerado en esta sentencia, ¿no? Y además de puedan comprender lo importante, por ejemplo, que es el domicilio, el allanamiento y cómo este tiene que ser llevado a cabo respetando, pues, evidentemente, procesos constitucionales que están establecidos también en el procedimiento penal, ¿no? Otro aspecto importante creo que es que dispone la sentencia que en el plazo de 2 años se deben adoptar, implementar y además fiscalizar protocolos que establezcan criterios claros y uniformes para la investigación y la atención integral de actos de violencia que tengan como víctima a una mujer. Pues estos protocolos además tienen que estar ajustados a los lineamientos establecidos en el Protocolo de Estambul y las directrices de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? No puede ser posible que se haya evidenciado que se han cometido delitos de violación, tortura, status quo, etcétera, y las cosas no hayan avanzado. Por eso es que los procesos se habían cerrado, las denuncias de las víctimas contra estas personas se habían cerrado, y la Corte en la sentencia también valora que el Estado, a consecuencia del fallo, pues reabre los procesos, ¿no? Y le pide que los concluya y además que se termine de investigar estos hechos tan irregulares que han cometido en ese momento las fuerzas policiales, ¿no? Finalmente, puedo decir que se valora que desde el 2019, ya les decía, ¿no? El Estado también instruye que se revise, esto es interesante porque instruye que se revise la condena contra las víctimas, incluido Blas Valencia, porque la sentencia está con muchos vicios de nulidad, ¿no? Y muchas violaciones a los derechos humanos. Entonces, eso también es una consecuencia directa del mal accionar en la investigación, del mal accionar de los policías que han dado lugar, evidentemente, a que se genere todo este problema. Si pueden silenciar, por favor, el micrófono a la señora Karen Isela, le agradecería, porque no estoy pudiendo terminar la conclusión, o si tal vez el administrador la puede silenciar, ¿no? Entonces, un poco es eso, y simplemente voy a cerrar con una frase que ya la había dicho. No se debe investigar delitos cometiendo otros delitos, menos afectar a familias enteras, porque el hecho que una persona cometa un delito no implica que toda la familia es delincuente, no implica que todos son delincuentes, que todos son miembros de una banda criminal, que eso es lo que ha hecho el Estado y ese tratamiento le ha dado a esta familia, ¿no? Entonces, creo que la lección más importante es esa. No puedes investigar delitos cometiendo otros delitos y eso tiene que ser una lección aprendida si queremos tener una garantía mínima de que se va a respetar el debido proceso, de que se va a respetar la presunción de inocencia, de que se va a respetar las garantías mínimas de un proceso penal, porque de lo contrario, este ya no es un Estado de Derecho, sino es un Estado cavernícola, es un Estado de hecho, donde se hacen y se cometen delitos precisamente para investigar otros delitos, ¿no? Y esto no puede pasar en un Estado democrático de derecho y tiene que ser una lección aprendida para operadores de justicia, para policías, y bueno, también para jueces, fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que podría comentarles y bueno, les agradezco mucho nuevamente su atención y estoy atento si hay otras cuestiones que se puedan resolver. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a iniciar una ronda de preguntas de los participantes. Empiezo yo con dos que me han dejado, un colega que ha tenido que salir ha tenido que abandonar, y luego le doy la palabra al licenciado Jorge Balda. El colega que dejó el chat me dice
que para Oscar Barrientos, me dice él, ¿cómo se explica que ahora el Estado le tenga que indemnizar a una persona que está condenada por la justicia boliviana? Él dice, ¿es justo eso? Es la primera pregunta que nos hace. Oscar, por favor. Claro que sí. Lo que tienen que tener en cuenta, colegas, es que la Corte no es una corte penal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una corte de derechos humanos. Y evidentemente, cuando analiza un caso es porque se han cometido violaciones flagrantes y sistemáticas y además graves a los derechos humanos. En este contexto, independientemente de la investigación penal, independientemente que sí es cierto que ha habido víctimas, que ha habido un asalto, que ha habido muertos, eso es cierto y evidente, pero el Estado, vuelvo a decirles, no puede actuar como el ojo por ojo, ¿no? El Estado tiene sus instituciones, el Estado está sometido a una serie de reglas y además ha ratificado tratados internacionales y aplica el control de convencionalidad, ¿no? En todo caso, ha habido muchas reacciones por decir, ¿cómo? Y voy a decirlo de una manera muy coloquial, ¿cómo a ese delincuente le van a indemnizar? Pero lo cierto es que la indemnización viene por violación de derechos humanos. La Corte no dice que Blas Valencia sea inocente, no dice tampoco que sea culpable, porque no le compete hacer eso. Entonces, cuando el Estado incumple sus obligaciones e incurre en responsabilidad internacional, pues evidentemente tiene que dar cuenta de las violaciones que ha cometido a los derechos humanos. Y como les digo, la Corte es una Corte de Justicia y no va a entrar a ver temas penales, pero sí va a resolver violaciones de los derechos humanos que sí se han cometido de una manera aberrante, porque puede ser el máximo criminal, pero tiene derecho a que se le trate con el debido proceso y que se respeten sus garantías. Y ni qué decir de sus familiares, y ni qué decir de las mujeres que han sido violadas, ¿no? Que no tenían nada que ver con este caso y el Estado se ha extralimitado en el accionar y en los allanamientos. Gracias, Oscar. Esta otra pregunta, no me dicen a quién, a ver, creo que Liana, Oscar o Rafael podría responder. No sé si hay algún tiempo específico que tenga el Estado, dice, no sé si en cada sentencia o general, para cumplir todas estas obligaciones estatales que le ha impuesto las sentencias. O sea, hay el sistema de seguimiento de sentencias que se evalúan cada tanto tiempo. La Corte Interamericana tiene una sesión exclusiva de evaluación de cumplimiento de la sentencia y cada tanto tiempo emite sus informes respectivos de todos los casos, a ver si el Estado ha cumplido o no ha cumplido con las recomendaciones. En algunos casos expresa el término, pero generalmente es en las sentencias de seguimiento, en el seguimiento de las sentencias que ve el cumplimiento del Estado, de lo que tenía que hacer, que tenía que investigar, que tenía que reparar. El Estado indemnizó, por ejemplo, en el caso Trujillo, el Estado indemnizó a la familia de Trujillo, que también es una desaparición forzada. En el caso de Incen, el Estado indemnizó una parte, creo, de acuerdo a los familiares. También tenía tenía entre medidas, digamos, de satisfacción, hay una escuela que se llama Trujillo, cumplió en ese aspecto. En el caso de Incen, hizo unas pequeñas estampillas para que el recuerdo histórico de estos hechos que no se vuelvan a suceder, ¿no? Porque eso también hay un deber histórico a través de quién era Trujillo. Entonces, era un joven universitario que desapareció durante la dictadura de Banzer. Entonces, hay una escuela en Santa Cruz que lleva su nombre. Las estampillas, ¿quiénes eran los Ixen, Raniero Ixen e hijos? Bueno, se le explica, ¿no? O sea, o sea, hay mecanismos de seguimiento, de supervisión de las sentencias, hay evaluaciones periódicas. Y yo le estoy dando ejemplos de cómo en algunos casos ha cumplido en la sentencia de Trujillo. Por ejemplo, una de lo que señaló la Corte Interamericana es que se incorpore el delito de desaparición forzada en el Código Penal. Inclusive lo tenemos incorporado en el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, ¿no? O sea, indemnizó también en la parte de indemnizaciones, lo hizo
¿no? O sea, hay casos de cumplimiento y en otros países la gente sí, por ejemplo, Perú tiene más de 100 casos ante la Corte Interamericana, ¿no? Tienen una cultura de litigio bastante grande y bueno, ahí hay sentencias que no se cumplen, otras que se cumplen, pero hay ese mecanismo, ¿no? Y es un tema de análisis bastante interesante este aspecto. Rafael puede complementar. Creo que sí. Muchísimas gracias, doctora. Complementando a esto, al menos hablando sobre el caso Flores Bedregal, se tienen en cada una de las reparaciones plazos específicos, 6 meses, 1 año, y cada una de estas tiene un plazo específico para que el Estado cumpla, y por supuesto la supervisión de cumplimiento ha sido fijada para los 6 meses para determinar cuáles de las obligaciones fijadas para los 6 meses se han cumplido, y al año ya se tiene fijada otras. Solo 2 otorga un plazo razonable la Corte Interamericana. Estamos hablando de la búsqueda del señor Flores Bedregal y la adecuación del ordenamiento interno, pero debe iniciarse en el plazo de 1 año para completar en un plazo razonable. Quisiera hacer una pequeña complementación a la pregunta anterior respecto al caso Blas Valencia, porque he visto bastante confusión respecto a si los $800,000 se han otorgado específicamente a un criminal muy avesado en Bolivia. Lo que hay que tomar en cuenta en ese caso es que son 26 víctimas. Entonces es la sumatoria de todas las reparaciones que se han dado a las 26 víctimas. Ahora, se les ha dado entre $10,000 a $45,000. Son bastante discretas las reparaciones porque suelen ser un poco mayores para cada persona. Aún así, se le ha dado $65,000 porque fue víctima de abuso sexual y tuvo que abortar a su bebé porque estaba embarazada durante el abuso sexual. Adicionalmente, de las 26 personas, no todas eran parte de la organización criminal. Ahí estaban niños de 3, 12 y 15 años al momento de los hechos, y estaban otras personas que no eran parte de la organización criminal, como la empleada doméstica. Entonces, creo que es impreciso decir que se le está pagando esa reparación económica a él o al grupo o a la organización criminal, porque se ha hecho un discernimiento entre las víctimas, y por supuesto, si hablamos de 26 víctimas, entre las cuales estaban niños, mujeres, empleadas domésticas, familiares de la organización criminal, creo que es muy reducido que se le dé una reparación a la organización criminal, y más bien se ha dado la reparación al conjunto familiar que vivía en la vivienda que fue objeto de allanamiento nocturno. Muchas gracias. Y ahora habilitamos para preguntas de los asistentes. El licenciado Jorge Balda, entiendo que levantó la mano y tenía una pregunta, así que por favor, Jorge, adelante. Muy buenas noches, querido Arturo, queridos expositores, brillante su participación. Tengo un comentario, lo voy a hacer bastante breve, y al final tengo una pregunta para los expositores que quieran responder. La Constitución entiende como responsables de violación de derechos constitucionales a autores intelectuales y materiales. Eso nos dice el 110, parágrafo 2. Y nos dice: los atentados contra la seguridad de las personas hacen responsables a los autores inmediatos. Esa diferencia entre la responsabilidad para resarcir o la responsabilidad para ser sancionado es uno de los componentes que, en definitiva, yo entiendo que el Estado boliviano, pese a las múltiples sentencias de Cajías, mencionaban el caso Trujillo Orosa, el caso Angulo, el caso Valencia, no se cumplen acá, puesto que tienen un común denominador, básicamente estas resoluciones que establecen que el Estado debe evitar en el futuro que se produzcan hechos similares. Además, tiene la obligación de identificar a los posibles responsables y aplicarles la sanción. Además de lo que significaría la repetición de lo que el Estado tuviera o hubiera asumido como parte de una indemnización. Eso no se ha dado. No se ha dado, y en los últimos 10 años, y eso se ha verificado con los organismos de derechos humanos, no existen personas sentenciadas por el delito de torturas. A título de que son delitos imprescriptibles, el Estado podría investigar, y como bien mencionaba el doctor
Zubieta hace un momento, se ha reabierto una investigación de tortura dentro del caso Dwyer, que ya es una denuncia que data del 2009, que recién el año 2021 hubiera tenido ya un informe conclusivo determinando que el Estado debe reparar las violaciones a los derechos humanos y debe aplicar las medidas que le impone la Comisión para recién llegar a la Corte. Entendiendo, y acá viene la pregunta, entendiendo que el gran problema de que nuestro Estado repita cíclicamente estos comportamientos de abuso, de torturas al momento de detener, de encapuchados ingresando a los domicilios en horas de la noche, que son parte de un común denominador de el abuso que puede significar el terrorismo de Estado. ¿Por qué se repite? Porque no se sanciona. Y si no se sanciona en nuestra jurisdicción, el tener, y esta es la primera parte de la pregunta, el tener un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría constituirse como un precedente para buscar justicia penal en responsables individualizados ante la Corte Penal Internacional. Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda, el Estado, a través de las autoridades, quienes están obligadas, por ejemplo, en este mismo caso del Hotel Las Américas, que establecía como responsabilidad investigar a las autoridades judiciales, fiscales, policiales, extrapoliciales o militares que hubieran intervenido, investigar y sancionarlas. El hecho de que el Estado no esté cumpliendo esa obligación le hace responsable de alguna otra sanción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o podría ser también la Corte Penal Internacional la que intervenga, puesto que ya habría sido comprobado o acreditado que la jurisdicción a nivel nacional no ha investigado crímenes de lesa humanidad, que por cierto, en una transcripción literal, están ingresando dentro de nuestro ordenamiento jurídico como parte del proyecto de ley 305, que señala cumpliendo acuerdos internacionales, que en realidad es cumplir un programa de criminalización y de estigmatización del contestatarismo. Esa es mi pregunta, queridos colegas. Muchas gracias, Arturo, y excelente iniciativa. Felicidades. Buenas noches. Gracias, Jorge. Adelante, tienen la palabra los panelistas. Yo voy a señalar claramente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos juzga a estados, cuando han vulnerado derechos humanos, le genera responsabilidad internacional por la vulneración de los derechos humanos por el ilícito cometido. Y están sus mecanismos de reparación que tiene integral. La Corte Penal Internacional juzga a personas, a individuos que han vulnerado delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y agresión. O sea, es un ámbito individualizado, personal. Cuando se ha cometido genocidio, se ha cometido delitos de lesa humanidad, que ahí, pero a las personas. En cambio, los ámbitos son diferentes. La Corte Interamericana de Derechos es el juzgamiento al Estado, y el Estado tiene la obligación de repetir a aquellas personas que han vulnerado derechos. En cambio, el Tribunal Penal Internacional es por estos delitos y a personas que juzga. Por otro lado, indudablemente, por ejemplo, en el caso Trujillo se cumplió la sentencia. En otros casos, por ejemplo, en el caso INCEN, yo sé que tiene un cumplimiento parcial. Ese es el gran tema de debate en este momento de la Corte Interamericana. ¿Hasta qué grado son eficaces el seguimiento de las sentencias, ¿no? Eso están haciendo algunos argentinos en un evento, están investigando, ¿no? Y también me viene a un tema que una vez lo discutimos con un académico colombiano. Él dice,
La Corte pues emite, no sé si conocen el famoso caso Poblete Viches, que es de un adulto mayor, ¿no?, en Chile, que muere por la falta de un respirador, ¿no?, en la pandemia. Y bueno, le ordena que a Chile que vulneró el derecho a la vida. Entonces, por ejemplo, para Chile está bien exigirle ese estándar alto, pero algunos dicen, bueno, pero para Bolivia, que ese estándar que Chile puede cumplir, para Bolivia, ¿cómo será? Entonces, indudablemente, es un tema de debate académicamente cómo se están cumpliendo las sentencias, pero no se puede ir de un tribunal a otro porque ya sería también doble instancia. A ver, eso es lo que tengo que señalar por ahora. No sé si Rafael, Oscar, la pregunta en concreto era si podía derivar a partir del incumplimiento del caso, entiendo, No, o de no la puede, sentencia, no si a puede, partir ¿no? Si se podría derivar el caso no, a la no Corte Penal puede. Internacional. No puede, Es- porque inclusive dicen que cuando te vas por una vía no puedes interponer. No, no puede, porque son ámbitos diferentes. ¿Qué opina Rafael, Oscar? A ver, si entendí bien la pregunta, creo que lo que quería decir el doctor Balda era si es que eso podía servir como un indicio para presentar un caso ante la Corte Penal Internacional como una responsabilidad, o sea, para determinar la responsabilidad individual de ciertos actores, y lo vería más como un criterio de admisibilidad, porque la Corte Penal Internacional, para admitir y procesar un caso, también tiene el tema de subsidiariedad y complementariedad. Es decir, si dentro del Estado no se pueden o no se quieren juzgar los casos que constituyen delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, etcétera, los establecidos en el Estatuto de Roma, entonces ese puede ser un criterio de admisibilidad para poder procesar individualmente. Y eso podría servir como un indicio de que ni siquiera el Estado, habiendo sido condenado por la Corte, bueno, responsable internacionalmente por la Corte Interamericana, tiene el interés de investigar, procesar y sancionar a los responsables individuales que a partir de las acciones de los cuales ha emergido la responsabilidad internacional. Por esta parte, podría servir como un indicio para la admisibilidad. Sin embargo, yo soy muy consciente, y creo que todos los abogados debemos ser conscientes, que la Corte Penal Internacional tiene un estándar altísimo de violaciones de derechos humanos. Primero, tiene que ser los crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, deben ser sistemáticos o generalizados. Y estos estándares jurisprudenciales de la Corte Penal Internacional y de otros tribunales penales internacionales ad hoc se han construido bajo parámetros tan altos que personalmente pienso que muy pocos casos pueden llegar y que se dan en situaciones muy graves. En el caso de Venezuela, lleva muchos años bajo el examen preliminar y recién se está construyendo el argumento sobre estas violaciones como crimen de lesa humanidad contra la población general, perdón, contra una especie de acto sistemático contra miembros de la oposición, disidentes o aquellos percibidos como tal. Pero todavía sigue pasando diversas fases y sabemos que es bastante grave la situación en Venezuela. No digo que aquí no lo sea, sino que aquí se tendría que construir un caso lo suficientemente sólido como para presentárselo a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, pase el examen preliminar y pueda tener un caso. Como tal, pienso que todavía no se tiene un caso sólido. Habría que hacer un estudio conjunto de todos los casos, juntarlos, etcétera, pero pienso que el estándar es demasiado alto como para que solamente unas cuantas sentencias, que por supuesto es grave que no cumpla el Estado, pero pienso que tiene que construirse un caso mucho más sólido. Gracias. Arturo, si me permite solamente dos cositas muy pequeñas. Claro que sí, Oscar. Yo concuerdo con la doctora Eliana, ¿no? De alguna manera no hay que confundir los mecanismos y evidentemente las jurisdicciones y las competencias son muy diferentes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su competencia y evidentemente está basada en lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos del Hombre. La Corte Penal Internacional tiene otro cuerpo normativo, otro tratamiento, y bueno, no es novedad que los estados, por ejemplo el Estado venezolano, no le ha dado la gana de cumplir varias sentencias de la Corte. Y además que incluso, no obstante que termina denunciando la Convención Americana de Derechos Humanos,
y además alegaba que no tenía que por qué cumplir las sentencias que estaban vigentes incluso cuando era parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese es un estado tremendo. Creo que es una reacción muy peligrosa del Estado venezolano, pero no creo que se pueda agarrar eso para intentar hacer una demanda en la Corte Penal Internacional, porque son competencias totalmente diferentes y además porque la Corte evidentemente tiene un marco normativo, como decía la doctora Eliana, en el marco de la responsabilidad internacional de los estados, ¿no? Ahí rige el principio de buena fe, pacta sunt servanda, etcétera, etcétera, y ahí los estados son sancionados como estados, no evidentemente ninguna persona X o Z, y las sanciones recaen evidentemente sobre el Estado por su responsabilidad internacional y por evidentemente haber vulnerado el principio de buena fe, el pacta sunt servanda, el control de convencionalidad, etcétera, ¿no? Entonces creo que son mecanismos totalmente diferentes y no veo que sea posible utilizar ese tipo de demandas. Tal vez sí, las pruebas reunidas como indicios, etcétera, pero también, como dice el doctor Rafael, en la Corte Penal Internacional se tratan temas realmente muy graves, como por ejemplo genocidios, etcétera, etcétera. Entonces, los casos que estamos analizando no llegan a ese impacto, ¿no? No hay genocidios, etcétera. Estamos hablando de desaparición forzada de personas, estamos hablando evidentemente de violaciones de derechos humanos que se han suscitado evidentemente en el marco de una investigación penal, por decirles, o bueno, la gran cantidad de fallos contra Bolivia, por ejemplo, se relacionan con ese tipo de violaciones de derechos humanos y algunos, la gran cantidad también se relacionan con desaparición forzada de personas, Ibsen Cádara, Cisen Peña, Trujillo Orosa, Ticona Estrada, etcétera, etcétera. Son fallos que hemos ido arrastrando a las dictaduras militares, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que yo podría opinar. Muchas gracias. Consulto a los participantes. Si es que alguien tiene una pregunta, les rogamos que ponga la manito para que nos demos cuenta. No veo a ninguna. Si es que no hay ninguna otra pregunta, vamos a ir cerrando. Oscar, te ruego, tomes las previsiones para que esto quede grabado y podamos colgarlo en la página, con las disculpas nuevamente de parte de la academia por el problema técnico que hemos tenido, que entre abogados no hemos podido solucionar, es decir, la conexión de nuestro flamante Zoom de la academia a la página de Facebook de la academia, que lamentablemente no hemos podido realizar, algo ha fallado. Pero si no hay preguntas, veo que no hay. Yo voy a intentar hacer un resumen y habría que partir de algo que ya los panelistas han dicho, ¿no? Y es la Corte Interamericana o el sistema interamericano juzga estados, no juzga personas individuales, a diferencia, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional, que sí juzga personas individuales, es una especie de tribunal penal mundial, ¿no? Pero naturalmente sujeto a subsidiariedad, a complementariedad y sobre todo a la decisión soberana de cada estado de someterse a esa jurisdicción, que también ocurre en el caso de la Corte, del sistema interamericano. Y a partir de eso, me quedaría yo con una frase que me ha encantado de Oscar cuando nos dice: no se puede investigar delitos cometiendo otros delitos. Creo que esa es una de las principales lecciones que podemos rescatar para los operadores del sistema. No voy a mucho yo incidir en el tema de las obligaciones legales, sino más, o de las obligaciones convencionales, sino más en las lecciones que yo creo como abogados y muchos operadores del sistema tendríamos que sacar. Y una es que, por supuesto, Oscar lo pone magistralmente, ¿no? El fin justifica los medios, ¿no? Es decir, no podemos justificar la lucha contra el delito cometiendo a su vez nuevos delitos. Y un tema que está muy actual, que ustedes ya lo han tocado, es esta declaración que oía del ministro de Gobierno, que decía que él iba a seguir presentando a los, entre comillas, delincuentes para que la gente los conozca, como una forma, al parecer, su criterio de escarmiento, ¿no? Lo cual está prohibido expresamente por el Código Procesal Penal, pero además hoy hay esta sentencia, entiendo, sí, Rafael, es la sentencia de Blas Valencia, en la que se aborda este tema, y miren, es contra Bolivia. Es decir, en realidad una sentencia le genera obligaciones por control de convencionalidad a todos los agentes estatales de los países firmantes que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte, pero miran la actualidad que tiene hoy por hoy a partir de las declaraciones de este agente estatal, porque es un agente estatal, creo que han sido dichas ayer, ¿no? Y también qué interesante que lo pongan cuando en cierta forma
los medios también son cómplices de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque contribuyen por lo menos a difundir esas imágenes cuando también todos deberíamos saber, por eso también tiene mucho que ver el tema de la capacitación, que eso es algo ilegal, es algo abusivo para una persona que ni siquiera está imputada, está en el inicio de la investigación y obviamente nadie puede presentarlo como si fuera un delincuente porque no se ha destruido en juicio su estado de inocencia. Una cosa interesantísima, creo yo, en el caso de Dulce Chacón es el tema de las reformas legales, ¿no? Es decir, Bolivia debiera ya estar emprendiendo una reforma penal para cumplir estas sentencias y adecuar, Eliana, tú explicabas eso, adecuar la tipificación de los delitos, sobre todo contra la libertad sexual, a partir de ya los lineamientos que por control de convencionalidad debemos aplicar. No he oído ningún eco por parte de la Asamblea Legislativa, que es la que tiene que hacer, y peor de su comisión, entiendo, de Constitución, que tendría que ser, ¿no? La que tome las cartas del asunto, pero el plazo está corriendo. Y Bolivia está siendo, digamos, entre comillas, permítanme la libertad de reincidente si no va a cumplir con esa obligación. Y también, desde el punto de vista administrativo, está el tema de las reformas o la adecuación de los protocolos o de la elaboración de nuevos protocolos, que yo entiendo eso está sobre todo en la cancha de la Fiscalía y también de la policía probablemente, ¿no? Y un tema que creo que yo es común en las tres sentencias, y es el tema de la debida diligencia en la investigación. Y ese es un déficit terrible del sistema. ¿Cuántos casos están en camino a la comisión o ya están en la comisión y probablemente terminen en camino a la corte? Precisamente por esta falta de debida diligencia. Es decir, la jurisprudencia de la corte nos dice que una investigación no puede empezarse o cerrarse como una simple formalidad, ¿no es cierto? Saber de antemano que no va a dar resultados, pero investigamos, que es algo que pasa, pero tal vez todos los días. Aquí en Chuquisaca tenemos el caso famoso de la corrupción de ABC, por ejemplo, en el que todos vemos que hay un encubrimiento, digamos, sistemático. Se ha emprendido contra los flagrantes, podríamos decir, porque no había más remedio, pero no se dilucida para quién era esa cantidad, prácticamente $2 millones, ¿no? Que además han aparecido misteriosamente en una maleta por aquí, ¿no? Miren, o el último escándalo del Tribunal Supremo de Justicia. El fiscal declara la anterior semana y dice que está reiterando su requerimiento al Tribunal Supremo para que le informen la lista de los funcionarios que trabajaban en la sala en la que uno de ellos hubiera cobrado 20.000 bolivianos como pago de un fallo. Pero todo el mundo en Sucre, por lo menos en el foro, sabe quiénes trabajan ahí, quién era la persona, o sea, como que investigo simplemente para cumplir una formalidad, pero no con la debida diligencia, que es el estándar internacional de la Corte Interamericana. Y creo que eso le toca prácticamente a todos los casos y llega a muchos más, ¿no? Otro tema me parece fundamental es el tema del acceso a la información. Es decir, bien lo decía Rafael, 16 años en la Asamblea Legislativa del proyecto, o creo que Oscar, y no pasa nada. Y Bolivia, hasta donde yo me acuerdo, es el único país que no tiene una ley de acceso a la información a nivel americano, a nivel del sistema interamericano. Y el tema es peor cuando se trata, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, que es el caso de Flores de Pedregal. Entonces, ese es un tema muy, yo diría, urgente, demasiado evidente de que el Estado no está cumpliendo con los estándares internacionales. Unos recurrentes, el tema de la capacitación, ¿no? Creo que no ha habido sentencia contra Bolivia, al menos en los que haya estado inmersos operadores, sobre todo policía o fiscalía, en la que la Corte no le haya dicho que tiene que hacer capacitación a sus operadores. Probablemente las haga, pero parece que ocurre lo de siempre, o sea, les das capacitación pero no la aplican, ¿no? O los cambian tanto que al final los nuevos vuelven a meter, bueno, no vuelven a meter la pata, vuelven a vulnerar los derechos, ¿no? Que es otro tema bastante recurrente, pero sin duda no me estoy quedando corto, pero yo creo que la principal lección
yo la mandaría uno a los abogados, a los que estamos en el litigio, para que veamos que el mundo no se acaba en el Tribunal Constitucional, no se acaba en el Tribunal Supremo. Y que tengamos el litigio estratégico, que preparemos el litigio estratégico desde el mismo momento de los hechos, que uno asume un caso, para que si es que ese caso no va a producir los resultados razonables que uno espera, podamos desplegar nuestro litigio, sea ante el sistema interamericano o ante el sistema universal, como abogados, pero como operadores directos, fiscales, policías, jueces y sobre todo, yo diría, organismos de cierre interno del sistema. Estoy pensando en el Tribunal Supremo, estoy pensando en el Consejo de la Judicatura en alguna medida, y sobre todo en el Tribunal Constitucional, el que cada vez más, yo como decía el otro día en una columna mía, sobre cuando la Corte Penal Internacional emite un mandamiento en contra de Putin, yo creo que el mundo es cada vez menos seguro para quienes vulneran derechos. Eso de la justicia global, que mucho hemos estudiado el siglo pasado, los antiguitos como yo, hemos estudiado el siglo pasado, y me acuerdo con el libro de este insigne penalista chuquisaqueño, don Manuel Durán Padilla, y cuando llevábamos derecho penal decíamos, pucha, de la justicia global como que muy ideal, ¿no? Pero hoy en un mundo globalizado, con el derecho globalizado y con las responsabilidades internacionales también globalizadas, definitivamente el mundo es cada vez menos seguro para quienes se dedican a vulnerar derechos humanos, y creo que esa es la lección que podríamos sacar. Entonces yo cierro, quiero agradecerles mucho a mis colegas académicos de número que han participado como ponentes en esta nueva actividad, y pues se me cae la cara de vergüenza en nombre de la academia por grave problema técnico que hemos tenido. Nos hemos comprado esta tarde, hoy día, un Flaman Zoom para la academia, para que no tengamos de depender de ningún otro, pero hemos chamboneado a la hora de conectar nuestro flamante Zoom a la página web, a la página del Facebook. Así que, Oscar, asegúrate que esto esté grabado y que lo puedas subir de un ratito a nuestro sitio web, podría nuestro sitio de Facebook, y yo voy a poner como presidente las disculpas del caso a la gente que ha podido, bueno, tal vez nos ha esperado, a algunos les hemos mandado el enlace y han logrado entrar, y pues además les agradezco a los más de 35 colegas que han participado. Y bueno, nos preparamos para el próximo conversatorio. No vamos a ser los mismos, como tenemos que ser los mismos. Una de las obligaciones de los miembros de número de la academia, de los aproximadamente 30 miembros, es participar regularmente en este tipo de actividades. Y además aprovecharé para una invitación comercial. Ustedes saben, en noviembre del año pasado hemos sacado un nuevo volumen, un nuevo libro colectivo de 18 miembros de número de la academia, Constitucionalismo Crítico, en el que abordamos precisamente, entre otras cosas, los efectos de la opinión consultiva de la Corte sobre el tema de la reelección, abordamos los derechos fundamentales frente a la pandemia, al COVID, y otros temas más como temas de transparencia y corrupción. Y bueno, tenemos los libros disponibles. La academia tiene aproximadamente en este momento como 35 libros que están a disposición de los colegas. Escríbanme, el libro vale 200 bolivianos, más el costo del envío por courier, que son, por ese peso me imagino, unos 15 bolivianos, y están a su disposición esta nueva producción de la academia. Entonces, ha sido un gusto haber estado con ustedes. Mil disculpas por las dificultades técnicas. Jorge quería hablar. Adelante, Jorge. Por favor, antes de cerrar. No, simplemente era felicitarte por la iniciativa, por el desarrollo de estas actividades. Ojalá que sean mucho más consecutivas, querido Arturo, y espero verte pronto en Sucre. Un gran abrazo y felicidades a los expositores. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todos ustedes. Y Oscar, ¿está grabado? ¿No? Por favor, sí, para que inmediatamente lo subimos. Yo en un momento publico mis disculpas y ya vamos a publicar el video, ¿no? Muchas gracias y pues hasta la próxima. Hasta luego, doctor. Chao, chao. ¿Cómo?